Muy buenos días. Complacidos por su compañía, les damos la bienvenida a esta sesión de Entre la Ciencia y la Vida, Día con el Investigador, programa del Sistema de Bibliotecas que nos permite conocer cercana y personalmente a los más destacados científicos de nuestra alma mater y del país. Un espacio también para reconocer que la investigación es una verdadera opción de vida. En esta oportunidad, el diálogo se enriquece con la presencia de Andrés Esteban Acosta, filósofo y magíster en filosofía, docente y coordinador de extensión del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Su pensamiento profundamente ligado a la experiencia humana, el arte y la búsqueda del sentido, se expresa no solo en sus libros, sino también en el programa radial Música de la Montaña que realiza en Radio UNAL. El historiador Eduardo Domínguez Gómez, magíster en Historia y miembro de la Academia Antioqueña de Historia, será el encargado de entrevistar a Andrés Acosta. Damos comienzo a esta conversación. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, joven. Bueno, a ustedes muchas gracias por la presencia y a Andrés porque superó los nervios, me dijo que venía muerto de susto, no sé por qué. Porque aquí no mordemos, aquí no regañamos, vamos a conversar sobre la experiencia de la vida de él. A mí me llamó mucho la atención la hoja de vida porque escasamente pasan por aquí personas que no están en un grupo de investigación, porque la filosofía de la Universidad de Antioquia en relación con la investigación es que sea investigación de grupos, entonces grupos y centros de investigación, pero en saberes tan específicos como la filosofía o el arte o la poesía, pues es más difícil hacerlas en grupo, lo que no quiere decir que no haya investigación, sino que es una investigación de otro tipo. Y según vi en los dos textos que ha publicado Andrés, es una investigación vivencial, entonces vamos a hablar de eso. De manera, Andrés, que muchas gracias por aceptar esta invitación y vámonos a corcharnos directamente. Eduardo, muchas gracias por la invitación. Los nervios, por supuesto, aquí están, pero yo creo que en la tertulia o en la conversación se irán disipando. Gracias también a quienes asisten a este espacio, que yo creo valioso para conocer un poco más o con mayor profundidad esos personajes que están detrás de las obras o en este caso de los libros. Bueno, el caso tuyo con la filosofía es lo que podríamos llamar una investigación pedestre, es a pie y es en la vida cotidiana. ¿Por qué ese enfoque? Yo creo que, bueno, hay varios asuntos. Primero, lo decías ahora, la investigación o la búsqueda, la reflexión en filosofía tiene un carácter más de trabajo solitario. Y decir trabajo solitario no quiere decir aislado o desvinculado de la idea de comunidad o en enemistad con los otros o en odio con las demás personas, sino que yo creo que tiene que partir de una pregunta lo suficientemente arraigada a la pasión, claro, como casi en todo, pero en este caso la forma de buscar y de encontrar caminos, de llegar más o menos a algunas respuestas, tiene que ver con la lectura, tiene que ver con buscar espacios de tranquilidad, algo de sosiego, trasnochar mucho, y va creando otro espíritu de lo que se puede concebir tradicionalmente como el trabajo de investigación, por ejemplo, como se hace en los grupos. Por supuesto, en filosofía dialogamos en términos de trabajar en grupos de investigación, en conjunto, pero luego las preguntas siguen siendo muy individuales porque son las preguntas existenciales o vivenciales. Y en mi caso, pues hay un filósofo que me llama mucho la atención, más o menos vecino de los dos Eduardo, que es Fernando González. Correcto. Yo creo que en Fernando González hay dos ideas muy valiosas, la de la vivencialidad y la de una filosofía a pie, de un trabajo a pie. Yo creo que uno trata de tomar esos modelos para también seguir búsquedas propias y hacer lo más difícil, que es hablar, en este caso, sobre uno mismo, que es la tarea que me pones. Bueno, entonces vamos a hablar del trayecto que llevaste antes de dedicarte a escribir. Naciste en Bello y pasaste toda la infancia en el barrio La Cabaña.
Sí, nací en Bello, crecí entre el barrio Niquía y el barrio Las Cabañas. O sea, viviendo con mi abuela y viviendo con mi madre al mismo tiempo. Y yo creo que, no sé, tal vez ahora la idea de barrio, barrio, como, como la conocí yo, como se conoció mucho antes, es una experiencia tristemente en desaparición, por muchas razones, y que quizá aquí no es el tema, pero yo creo que esa infancia que haya sido en esa experiencia de barrio, de comunidad, de solidaridades muy cercanas, de juego todavía en la calle, de escasez de automóviles, de posibilidad de ver el paisaje, que es otra negación de la Medellín de ahora y los lugares cercanos a Medellín. Yo recuerdo que yo podía ver las montañas tranquilamente desde mi casa. Ajá. Una casa con solar, una casa con pozo de agua, que también me recreaba cierta idea del campo. Es. Y un padre que había perdido en la infancia, que fue ingeniero agrónomo. Entonces, una infancia entre el barrio, pero una experiencia muy cerca del campo, Ajá. muy cercana del campo, y una idea de la solidaridad, de que en verdad se puede construir una pequeña comunidad con las demás personas. Bueno, contaste que viviste con la abuela y viviste con tu mamá. Hombre, si uno con una sola mamá le da duro, ¿cómo vive con dos mamás? Hay que volarse de vez en cuando. O sea, la norma, la ley está en la casa de la madre y la libertad está en la casa de la abuela. Entonces, sí o sí hay que partir, Ya te Eduardo. abrían las compuertas. Pero entonces la infancia y la juventud, bueno, la infancia transcurrió en una vida barrial, pero la juventud ya en el momento en que te tocó eso estaba prendido por allá, ¿o no? Sí, bueno, yo creo que siempre ha estado prendido. Otra cosa es que, El tipo de llama. sí, ¿Cuál llama? otra cosa es la apariencia. Eduardo, yo creo que en Medellín, bueno, y en este caso en Bello, o todo lo que denominamos el Valle de Aburrá, yo creo que tenemos una experiencia de la violencia de primera mano. Quizá algunas personas podrán obviar esa violencia por un asunto de crear una realidad alternativa, una realidad que no es, que también es un asunto desastroso. Pero sí o sí tenemos una experiencia directa de la violencia y eso marca por lo menos un tipo de relación con el mundo, a veces de mayor o menor tensión, siempre de tener que sobrevivir, para unos mucho más que para otras personas. Y yo creo que de alguna forma vivir en esos contextos también invita luego a algunas preguntas o algunas líneas de trabajo según la decisión que se tome para entrar a una universidad o para una vida laboral, etcétera. Pero sí, experimentar de cerca, incluso en la familia misma, hechos terribles de padecimiento de la violencia. Yo creo que en mi caso, que prefiero la escritura como medio de transmitir, de comunicar ideas e historias, eso también deja una huella que resuena y que de alguna forma uno la va sacando por ahí en lo que escribe. La influencia de la mamá y de la abuela fueron decisivas en que no cogieras el camino de la violencia o de los vicios. Yo creo que no tanto porque, o sea, si bien son barrios difíciles, también se va estableciendo una pequeña comunidad, en este caso de amigos, que eligen otro camino. Que quizá era una barra distinta. Una barra distinta, que lo que vemos es un paisaje quizá terrible, pero hay otra opción, y la otra opción es el deporte, bueno, en nuestro caso fue el fútbol callejero, el ciclismo, y en mi caso particular, los libros. Ajá. Entonces, está esa alternativa. Claro, lo difícil es que está también esa otra alternativa como una sombra
y hay que escapar de esa sombra. Con una tentación cotidiana de venga, que aquí es el negocio. Claro. Después la tentación, cuando llegamos a la adolescencia, quizá fue el mundo de la bohemia, el que podemos hablar ahorita, porque nos llevará también a hablar sobre música. Pero llegaron rápidamente los libros, y yo creo que los libros llevan por un camino en principio más amable, ¿cierto? Luego llega una conciencia de lectura mucho más profunda, con mucho más detenimiento, y uno sabe también que ese camino de los libros es un camino que cuesta demasiado, Claro. obviamente. El papá murió, él era ingeniero agrónomo, ¿cierto? Mi padre, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional, Se así llamaba, es. ¿cómo se llamaba? Andrés David Ah, tocayo. Tocayo. ¿Y por qué, si murió cuando tenías vos 4 años, por qué esa influencia tan dura en la lectura y en el mundo intelectual? ¿Siempre lo viste leyendo o qué? Mi padre dejó una bibliotequita en la casa, o sea, mi padre era lector, mi padre escribió una novelita que por ahí tengo bien preservada en la casa. Entonces ¿Está inédita? Está inédita y quizás así quede, pero el hombre amaba el campo, se dedicaba al mundo de la ingeniería agronómica, pero también amaba la lectura y la literatura. Entonces, claro, yo sentía la ausencia, percibía la ausencia, pero lo que había detrás de esa ausencia era una posibilidad de vincularme con una persona que ya no era en cercanía, pero sí en relatos familiares, en relatos vecinos, y en esa pequeña bibliotequita donde yo empecé a sacar algunos libros y a enterarme allí de algunas cosas que luego marcarían también decisiones. ¿Y él de qué murió? Mi padre murió en un accidente de tránsito. Muy joven, ¿estaba él o no? Mi padre, sí, yo tengo unos años más de vida que lo que vivió De mi lo que él padre. vivió. Sí. Correcto. ¿Y la orientación hacia la universidad pública de dónde viene? ¿De que el papá estuvo en la Nacional? ¿O la mamá lo fomentaba o la abuela? ¿O tu propio descubrimiento? Tíos que también estudiaron en la Universidad de Antioquia, mi padre en la Nacional, siempre, digamos, el propósito fue ingresar a la universidad pública desde la casa. Especialmente hay un cariño diferente por la Universidad Nacional. Yo creo que es algo así como tratar de vincularse con lo que nunca fue, con una figura que nunca fue. Y siempre quise estudiar en la Universidad Nacional. El asunto es que lo que quería estudiar allá, pues, No o más bien lo que yo quería estudiar en ese momento, pues no estaba en la Universidad Nacional. Entonces traté por otros caminos, pero no. La opción estuvo aquí en la Universidad de Antioquia, estudiar filosofía. Cuando yo ingresé a filosofía quería escribir. Ese era mi propósito, escribir. Pero te llamó la atención en primera instancia fue la filología y luego pasaste a filosofía, o al revés. Primero filosofía, luego filología y luego filosofía. La duda era entre filosofía y letras. Ya. Y cuando me presento a la universidad, pues privilegio el pregrado de letras, pero luego pregunto y me entero de que en filosofía se puede hacer la línea de literatura, como se pueden hacer otras líneas en política, en estética, en ciencia. Claro. Entonces, era lo que yo quería, solo que aquí el pregrado no es filosofía y letras, sino solo filosofía y un área menor que en mi caso fue en literatura. Entonces, no tanto un cambio por indecisión, sino por llegar al lugar que deseaba realmente. Bueno, y el paso por historia, ¿a qué se debió? Un semestre de historia. El paso por historia en la Nacional, puro amor por la Universidad Nacional. O sea, yo quería estar en la Universidad Quería ir donde los Nacional. tíos, pues. Quería estar en la Universidad Nacional de alguna forma, entonces lo intenté, pero ¿Por qué no te gustó la historia? no todo se puede hacer al mismo tiempo, Eduardo. No, me gusta mucho la historia, pero tenía que decidir por cuestiones de tiempo, Claro. de hacer algo con detenimiento, con rigor y caminar tranquilo, Eduardo. Es que eso es muy importante, andar sin afán. Claro, claro. Entonces, eso fue lo que te fue dando la oportunidad de meterte a lecturas profundas, por ejemplo, como la de la vida de Fernando González, el viaje a pie. Yo había leído, bueno, a Fernando González lo había leído en la etapa del colegio.
Bachillerato. Bueno, yo leí, desde la infancia leí muchas cosas, pero más que todo por un tipo de educación establecida también en el colegio y en el hogar, ¿cierto? No, todavía no con el descubrimiento de una pasión. Yo creo que ya a los 14 años más o menos, esa etapa de noveno, décimo, hay un libro que me sorprende mucho y es El túnel de Ernesto Sábato. Correcto. Ese estaba en la bibliotequita de la que hablábamos ahora. Y yo empecé en la biblioteca de un tío a sacar libros así a escondidas para no devolverlos. Y saqué un libro que se titulaba Manual de la Tolerancia de Héctor Abad Gómez. Ajá. Y otro Te librito, apoyabas en él, precisamente te robabas el libro, pero que tuvieras tolerancia con el robito. algo así. Y saqué otro libro, Viaje a pie de Fernando González. Esos dos libros de la editorial Universidad de Antioquia. Eso. Y yo creo que son libros a los que constantemente vuelvo, primero por nostalgia, porque hay algo en la recuperación de ciertas sensaciones que da conciencia de existir y conciencia del paso del tiempo. Pero también vuelvo a esos libros porque me dicen todavía cosas. Yo recuerdo mucho el libro de Héctor Abad Gómez, ese Manual de la Tolerancia, que realmente es una recopilación de textos que hace su hijo, Héctor Abad Faciolins. Claro que los debería volver a leer. Sí, puede ser. Sí, porque las columnas últimas que ha sacado Héctor Abad Faciolince son todo lo contrario del papá. Sí, sí. Todo lo contrario. De Es acuerdo. una intolerancia increíble con respecto a lo que está ocurriendo en el país. De acuerdo, Eduardo. Yo recuerdo en ese libro una expresión de Héctor Abad Gómez sobre que realmente, o más bien que la enseñanza, o le deberíamos enseñar a los niños que vamos a ser uno más entre muchas otras personas. O sea, esa educación buscando la genialidad, buscando la excelencia, buscando ser una persona superior, eso hace mucho daño. Yo creo que esa pequeña enseñanza en ese momento, por lo menos me permitió a mí empezar a trazar un camino de lo que quería, de cómo lo quería y de que los fines pueden ser más cercanos de lo que uno piensa. Entonces los fines empiezan a ser la tranquilidad, la lentitud, luego uno descubrirá que quizás los fines pueden ser un tipo de amor, etc. Y de ese libro y todas las ideas sobre la tolerancia que hay me permitió como una suerte de manual de vida. Ajá. Mientras que el libro de Fernando González, Viaje a pie, me muestra la filosofía, pero una filosofía diferente. Yo en el colegio pues ya me estaba vinculando también con la filosofía, con el profesor de filosofía que nos pasaba textos luego de las clases, Eso etc. te iba a preguntar sobre qué papel jugó el profesorado de bachillerato en la formación de esa preferencia. El profesor de décimo de filosofía, yo creo que nos permitió no solamente leer filosofía, sino que nos convocaba a escribir. Ajá. Entonces yo, un par de años antes, había empezado a escribir crónicas, de lo que vivía el abuelo en el billar, de lo que veía por la cuadra, crónicas de lo que escuchaba también, porque siempre he creído que de las principales virtudes, por lo menos para la escritura, es saber escuchar. Ajá. Okay. Procesar eso que el mundo está diciendo, tenerlo ahí un rato en elaboración y luego saberlo expresar. Entonces, eso que escuchaba, trataba de sacarlo. En ese tiempo no sabía que eso se llamaba una crónica. Ajá. ¿Pero por qué te nació esa idea? ¿Fue espontánea o se te ocurrió o alguna vez te pusieron una tarea ahí en el colegio? ¿Qué? Fue una tarea y no tenía cómo, o sea, no sabía cómo elaborar ese escrito y me puse a ver unas fotografías de la infancia, encuentro algunas fotografías de mi padre
y escribo algo sobre esas fotografías. Y luego entiendo que eso es una crónica, el texto luego lo perdí, pero entiendo que eso es una crónica años después y venía escribiendo cosas así. Entonces tenía mi libreta donde iba registrando hechos cotidianos. Entonces me iba al colegio caminando hasta la casa de la abuela y a veces llegaba y empezaba a De rayar Bello a Niquía. cositas. Entonces escribía sobre don Daniel, el señor que compraba los periódicos en la cuadra, que me regalaba el periódico el domingo luego de leerlo. Escribía sobre la señora que vivía diagonal a la casa, que todavía llevaba las vacas a pastar más allá del éxito. Y yo la perseguía porque me parecía una cosa extraordinaria, ¿cierto? O sea, que donde fueron mangas, luego llegó hasta cierta parte del éxito con la urbanización, pasar a una señora todavía con vacas, como una suerte de contradicción. Y eso me llamaba a mí mucho la atención y lo escribía. Lo escribía, pero todavía sin un horizonte claro, simplemente me gustaba hacerlo. ¿Y las guardaste y se perdieron luego o no se han perdido? No, eso ya no está, Eduardo. Siempre es así, los autores siempre esconden las cosas y eso se me perdió. Pero no, ensayos de escritura, ensayos de lo que uno quiere ser también, y yo creo que está bien que los ensayos se queden como ensayos, porque quizá ahora hay una tentación a mostrarlo todo, a publicarlo todo o a exhibirlo todo, y yo creo que hay un asunto con la mesura y con un saber elegir, con una mirada honesta sobre lo que uno hace, ¿cierto? O sea, hay cosas que yo le puedo compartir a una persona porque le gusta determinado tema, a un amigo, a otras personas mucho más cercanas, pero yo creo que el gran público, o cuando vamos a mostrar algo al gran público, sí requiere tiempo, dedicación, mucha responsabilidad y mucha honestidad. ¿Yo qué quiero mostrar, cierto? En un mundo que depende de la imagen, del reconocimiento y del rasgo comercial, de generar un tipo de ganancia. Y a veces, del mercado, y a veces abandonamos otros fines que son los que hacen que una obra perdure o que impacte, ¿cierto? Correcto. Por lo menos que le llegue a alguien y que le diga algo a una persona. Bueno, ¿cómo se llamaba el profesor del colegio y cuál era el colegio? El profesor se llama Edison. Ese colegio, el Jesús de la Buena Esperanza. Ahí hiciste todo el bachillerato. Ahí lo hice, me iba a salir en algún momento de la secundaria, era un colegio religioso, y me dicen, no se salga, cumpla con unas notas, y creo que era la arquidiócesis cubría la mensualidad. Claro, ¿Eso era que le estaban viendo cara de posible cura? Puede ser. Le iban a conquistar. Pero era una etapa económica difícil en el hogar. Y bueno, yo creo que ese momento donde ya tenía que dedicarme a unas notas, pues también hizo que creara cierta responsabilidad, cierta solidaridad, que los 3, 4 partidos al día se redujeran a 2 partidos, intensos, cortos. Entonces, creo que sirvió esa medida. Bueno, ¿cómo eran la abuela y la mamá? Bueno, yo creo que con mucha felicidad en este momento yo podría recordar total afecto. O sea, esa idea gastada de la infancia como paraíso perdido, yo creo que en parte sí. O sea, lo que por una parte fue pérdida, lo que quizás fue un contexto difícil, por otra parte fue el afecto total, la buena compañía, el buen diálogo, y quizá una certeza de que quizá no tenemos suficiente conciencia de que el afecto sí es un factor que salva, y más en este tipo de contextos. O sea, que nos preocupamos por otras cosas o descuidamos lo esencial en virtud, por ejemplo, de una imagen
o en virtud, por ejemplo, de ganar cada vez más, pues lo que tenemos al lado son las personas que nos han acompañado y nos quieren, que en mi caso fue así. Todavía mi madre está viva, todavía mi abuela está viva. Quise traerla hoy, pero pues por cuestiones de enfermedad no podía. Pero sí, Eduardo, puede sonar una salida simple y fácil, pero yo creo que si hay algo en el afecto, en ese amor auténtico que condiciona las vidas para que puedan quizá dirigirse hacia fines mucho más nobles. ¿Los abuela era la mamá de tu mamá o de tu papá? No, eso sí es un poco enredado, porque con mi padre y mi madre, cuando yo soy bebé, llegamos a vivir a una casa en Iquía, a una casa fundadora de esos solares inmensos, y esta era una parejita sin hijos que se habían venido de Barbosa por cuestiones de la violencia. Y mi madre y mi padre llegan a vivir en una parte de esa casa. Era una casa inmensa, entonces se podía fácilmente dividir. Y luego de la muerte de mi padre, pues esas dos personas que yo empecé a llamar abuelo y abuela, me acompañan, o sea, continúan con mi vida, o sea, hacen las veces de madre y padre, solamente que por el referente de edad, pues yo los llamo abuelo y abuela. Sí. Y vivían cerca de mi abuela de sangre, entonces yo podía ir fácilmente, desplazarme de un lugar a otro, podía ir donde mis tíos, de los que hablábamos ahora. Pero sí, esta abuela no es una abuela de sangre, es una forma de denominar el afecto Sí, en este caso. de adopción. Sí. Bueno, y de ahí siguió la presentación a la Universidad de Antioquia, entraste a la universidad y según veo, y por la experiencia con el libro, la relación con el profesor Jairo Alarcón. Jairo Alarcón fue muy grata, según veo, por lo que yo alcancé a leer en el texto y a darme cuenta de que fue una relación muy cercana que te ayudó a dar un paso muy importante en la filosofía. Yo entro a filosofía y conozco al profesor Jairo en el segundo semestre. En primer semestre yo veía que un profesor pasaba entre el bloque 11 y el bloque 12 y se quedaba mirando los árboles y como diciéndoles cosas. Uno lo veía por ahí, era como hablando solo, pues de verdad. Sí, sí. Él le hablaba a los árboles, a los pájaros, a los micos. Entonces yo le, sí. Sí. Entonces yo le pregunté a un compañero, ¿y este quién es? Me dijo, ese es el profesor de Espinosa. El que daba las lecciones de Baruch Espinosa. Entonces, al siguiente semestre, o sea, ya segundo semestre, yo paso las materias introductorias, quizá como le pasa a casi todos quienes estudian filosofía, yo sé que les ha pasado también porque lo he escuchado, hay un momento donde uno se pregunta, bueno, ¿y por qué esto? Y por muchas razones. Primero porque es un saber que detona unas preguntas muy esenciales de la estructura vital de una persona. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es el mundo? ¿Por qué la vida? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene esto? Pero tiene otro problema y es ¿qué hago con esto luego? ¿Cierto? Entonces llega un momento… Es que ya me resolví las incógnitas y ahora ¿qué hago con esta respuesta? ¿Y ahora cómo vivo? En ese momento, claro, yo estoy en una suerte de crisis, estoy en el lugar que quiero estar, pero ¿qué hago con esto? Impotencia más bien, o temor. Pero yo entro a las clases de este profesor y una de sus primeras lecciones es, si ustedes están estudiando filosofía, se sienten abrumados, yo les puedo decir, no tengan miedo. Que el entendimiento nos puede dar algo que no nos da otro tipo de saber. Entonces, claro, esa idea de no tener miedo, y obviamente eso iba acompañada de una reflexión más profunda, leyendo algunos autores, etc. Yo reconocí en ese profesor y en ese tipo de enseñanzas a un ser particular, o sea, a un ser que quería escuchar. Entonces,
luego, en el semestre siguiente, él da filosofía y literatura. Y la primera lección, la primera sesión es sobre el Quijote. Sí. Y termina la clase y yo le pregunto algo sobre el tema y él me dice, pase por mi oficina ahora. Yo voy y paso y él me regala una edición del Quijote de Austral. Entonces, esos gestos de generosidad, esos gestos de solidaridad, me parecían diferentes en contraste con algo que a veces se vivencia en filosofía y de pronto en toda la universidad y es cierta riña, ¿cierto? Como una rivalidad. Sí, entonces yo aprendo a través de este profesor la generosidad en el conocimiento y empiezo a tomar clases con él, empiezo a asistir a una tertulia literaria con amigos de él, que luego también han sido amigos míos, por aquí también están algunos de ellos, y se crea una relación maestro-alumno muy bella, que luego nos encontré en otro tema y fue el tango. Pero yo creo que la filosofía que yo esencialmente aprendí en la universidad, por lo menos el estilo, o sea, más allá de la temática, más allá de un programa de estudio, el estilo de cómo comunicar las ideas, la idea de que la filosofía sí tiene que ver con la vida, o sea, que la filosofía propone una sabiduría, es decir, usted cómo va a ser, usted cómo se va a comportar, cuáles van a ser sus fines en la vida y en determinados contextos. Eso esencialmente lo aprendí con el profesor Jairo Alarcón y otros profesores. El profesor Eufrasio, por supuesto, fue muy importante. Yo recuerdo una expresión del profesor Eufrasio muy bella cuando él nos decía, casi a modo de súplica, no se olviden de ustedes mismos, ¿saben? No descuiden el yo, porque uno también al sumergirse en otras voces, o sea, otros autores, pues termina casi que replicando un modelo y una vida y olvidándose de las propias exigencias. Entonces, la persona esencial en ese camino fue el profesor Alarcón. De alguna forma también fue el primer libro, Eso. que es otro tipo de libro, pues. Pero bueno, yo creo que en él encarnaba muy bien esta idea de una filosofía vivencial o de un tipo de saber vivencial. Y yo creo que de él y de el profesor Jorge Antonio Mejía y el profesor, bueno, el que hablaste ahora, Eufrasio. Eufrasio Guzmán, yo creo que se pueden sintetizar en dos palabras que son como la práctica de la vida de ellos durante todo el tiempo: la sencillez y la sabiduría. Personas que transmiten las cosas con una claridad y en la vida cotidiana, términos que en la filosofía pues siempre son de una abstracción mayor, los vuelven asibles, tangibles. De acuerdo, y algo más, yo creo que también el estilo sencillo de comunicar y de vivir, ¿cierto? Yo creo que la sencillez, que no es la precariedad, o sea, la sencillez como una idea de la moderación en las formas y en los comportamientos y en las proyecciones, yo creo que es algo que incluso para el contexto actual sirve como una crítica vivencial, ¿cierto? O sea, alguien que elige la sencillez también le está diciendo no a un mundo que constantemente De la soberbia. le está ofreciendo o una vida dedicada solamente al consumo o una vida para el cultivo de la soberbia, por ejemplo, como lo dices, etcétera. Sí. Bueno, de ese libro, ¿qué experiencia te quedó de haber recopilado los escritos acerca del profesor Alarcón? Ese libro es el producto de un paro. Para Ese algo sirve, libro- los pasa que los paros tienen su servicio, eso no es solamente perder tiempo. Ese libro era una cartilla. El plan de ese libro era una cartilla. Cuando muere el profesor Alarcón, se proyecta la publicación de una cartilla con los textos que se leyeron el día de su homenaje. Eso. Entonces, ese día apareció mucha gente, Eduardo. Que eso habla un poco de la cercanía y ese carácter amistoso del profesor Alarcón.
la cartilla, o sea, recogemos los textos, salimos a paro, nuestro amigo en común Asdrúbal Valencia me encarga organizar los textos, yo los tengo listos y empiezo a encontrar algo que hasta el momento no concebía, y eran los escritos del profesor Jairo Alarcón. Entonces yo empiezo a buscar y encuentro que el profesor sí escribió, claro, muy poco, y a veces escribía para medios no rimbombantes, ¿cierto? A veces apoyaba algunas revistas emergentes. Así que rescatamos algunos textos del profesor Alarcón, transcribimos algunos programas de radio que tenían que ver con la relación entre el tango y la filosofía, y algunas entrevistas que también encontramos en el archivo de la Universidad de Antioquia, y al final tuvimos este libro que recopila escritos sobre él y escritos de él y algunas entrevistas. Publicamos este libro como homenaje y luego aparecieron otros textos tardíos, pero que eso habla de un personaje un poco a los Sócrates, ¿cierto? Quien no escribió pero dejó huella. En este caso, pues alguien que sí escribió un poquito y dejó huella también. Bueno, y hay otra publicación, una que a mí me llamó mucho la atención, que siendo una persona tan joven se ocupara de un tema tan raro en este sistema, y es el de la esperanza. Yo había estudiado a Ernest Bloch, El Principio Esperanza, 3 tomos. Ya. Yo pensaba que después de la obra de Ernest Bloch, El Principio Esperanza, no era posible escribir mayor cosa sobre eso. Cuando empecé a leer tu texto, yo me maravillaba, yo decía, pero es que es una persona muy joven que no tiene la dimensión que tuvo el otro para escribir en el momento de una guerra mundial donde estaba todo efervescente, en una dimensión completamente distinta, y sin embargo logras decir cosas muy preciosas en ese libro. Porque esa es la tesis de la monografía de grado. Sí, yo empiezo trabajando el tema de la tolerancia en Héctor Abad Gómez, y eso me lleva a preguntarme por la esperanza. ¿Qué podemos esperar? Que es una pregunta también de la tradición filosófica. ¿Qué puedo esperar? Yo trato de pensarla por la vía ética, pero también de buscar los escenarios en la literatura donde yo reconocía que de alguna forma estaba ese potencial de la esperanza ahí en juego. Entonces, inicio un proceso de investigación, consulto algunos textos de la fundamentación teológica, aunque eso no va a ser parte del libro, y luego empiezo una reflexión desde la filosofía moderna hacia acá, más que todo con resonancia en la filosofía contemporánea, sobre la esperanza como un factor, o digámoslo, un motor o un potenciador de la experiencia concreta cotidiana. Entonces, la esperanza no propone, digámoslo, un camino más allá de, ni está por fuera de la experiencia cotidiana, ni de las acciones concretas, ni del comportamiento cercano, sino que, por así decirlo, es un tipo de acción que nos motiva hacia determinados fines. Como un atractor. Sí, y hacia allá va el texto tratando de pensar de nuevo el concepto de utopía, que es muy importante en cierta tradición de la filosofía. Al profesor Eufrasio le gusta mucho el texto, lo mandamos a una convocatoria de la editorial. Yo no tenía muchas ilusiones, la verdad, pero el texto se gana la convocatoria y es el primer libro, que es un ensayo también tratando de recuperar la tradición de la escritura filosófica a través de esa forma de comunicar las ideas que tiene libertad en la forma, que tiene libertad también en el estilo, que es diferente al ejercicio propiamente de la escritura académica, y
y que yo creo que es otro de los aportes que yo quiero ¿Eso fue decir. en qué año? ¿En qué año publicaron el Eso es libro? 2021. 21. Bueno, y es un libro que se caracteriza por los dos mismos términos que te decía yo ahora, sencillez y sinceridad. Hay una claridad de, el personaje queda clarísimo, el escritor, más que la obra como tal, ahí no se aclara exactamente qué quiere decir la esperanza, pero se hacen unas reflexiones de tal manera que sí proyectan el ser humano hacia el futuro y en el presente. Y en filosofía, yo creo que, o en la escritura filosófica, yo creo que es muy importante esa finalidad de la claridad. O sea, porque le estamos hablando a otras personas y el camino de quizá a través de un propósito más hermético transmitir las ideas, creo que no lleva un buen fin. Yo creo que la claridad exige, porque hay que buscar las palabras adecuadas que en verdad muestren una idea y que no la dejen difuminada o alejada de determinado público, que es diferente de la escritura que se hace solamente para el público especializado. Bueno, ahí siguió después la otra obra sobre Fernando González. Ya venías estudiando a Fernando desde antes y estaba como en el subsuelo, pero hubo una dedicación especial para llegar a escribir esta obra acerca de Fernando González. A Fernando González le quería dedicar en algún momento una reflexión y yo creo que se conectaba muy bien con asuntos que ya había conocido con el profesor Alarcón sobre lo vivencial, y Fernando González también como una suerte de elogio, o más bien, sí, o quizá recuperando esa cercanía de la adolescencia, vuelvo a ese autor y empiezo a reconocer en él una matriz de su pensamiento filosófico, como una esencia de su pensamiento filosófico, que es lo que él realmente propuso, que para algunas personas no es filosofía, que se resisten a llamarse filosofía, y cómo es esa filosofía que él llama es una amistad. Entonces, encuentro de nuevo en la idea de lo vivencial, o sea, de lo que es vida y discurso girando en un mismo ritmo, armónicamente. Lo que es vida y discurso identificado lo encuentro en Fernando González. Y de nuevo trato de pensar o de concebir un ensayo, trato también de resaltar las ideas o el pensamiento local. De nuevo lo enviamos a la convocatoria de la editorial de la Universidad de Antioquia y ese es el otro libro de ensayos. ¿Es del 23? Ese es del 24. 24. Se publicó el año pasado. Y ahí para poder llegar para sentarte a escribir la obra también tuvo que esperar otro paro. No. ¿O ya fue mientras trabajaba en los ratos libres? No, tenía tiempo y estaba viviendo en Jericó por esos días, así que tenía cierta tranquilidad del ánimo y de los paisajes que me permitían… Pero sí hubo un paro porque era la pandemia. Claro, sí, la pandemia. Claro, en el tiempo en que estabas la pandemia. Pero vea, yo leí el texto muy entusiasmado porque en primer lugar aclara por qué se puede ser filósofo de otra manera. Es que siempre se ha dicho, y yo tengo profesores, colegas míos aquí en la universidad que dicen que Fernando González no era un filósofo. Y yo les preguntaba, ¿por qué? Me dijo, porque le falta sistematicidad. Y yo, pues que un sistemático es una forma, pero hay otros no sistemáticos que son vivenciales, son experimentales. Y lo aclaras mucho en ese libro, en el texto va haciendo una pedagogía muy delicada para dejar un Fernando González filósofo experiencial. Sí, no, y en la tradición hay muchos nombres que pueden vincularse a esa forma de entender la filosofía que está en Fernando González. El caso más reconocido es el de Sócrates. Hay un bello texto de Pierre Hadot, el elogio a Sócrates, donde uno puede reconocer cómo era ese otro tipo de filosofía, pero está Montaigne, está Henry David Thoreau, que a través de una escritura particular, porque esa filosofía vivencial o no sistemática exige una escritura más parecida a cómo vivimos, casi como una narración de sí, o como una suerte de diario o de anotación constante de las experiencias y las reflexiones. Pero entonces sí es un filósofo y que conversa de alguna forma con una tradición
que parte o que tiene como base la experiencia misma vital. Claro, es que fíjate que de ahí el paso hacia la literatura es muy cortico, es prácticamente nada, porque son experiencias a las que con la vivencia misma se les da otro contenido, otro peso, y la obra sale y sale como lo ocurrido con Fernando González. Casi todo lo que se publicó de Fernando González se publicó como literatura. Como literatura, incluso las obras más filosóficas, por ejemplo, Viaje a pie, pues se resiste todavía a concebirse como un ensayo, una crónica filosófica, o el Maestro de Escuela, que es un libro sobre la renuncia, pues se piensa exclusivamente como una novela, pero pasa con muchos autores. Ajá. De esa misma, que la escritura no convencional de la filosofía hace que de entrada la tradición o la crítica los vea como autores no filosóficos, sino autores literarios que tienen algunas preguntas filosóficas. Yo creo que esa perspectiva es más el daño que hace. Claro. Bueno, y hay una tercera experiencia muy fuerte en tu trayectoria, y es el de la música. Hay el programa Voces de la Montaña. Ustedes los pasan los domingos a las 3 de la tarde. Yo me admiré mucho, pues, y además me sorprendí, porque encontré unos guiones y una música que no se corresponde con esta generación, sino que era la de mis abuelitos y la mía, por ejemplo, que ya vamos de salida, pero ustedes están empezando a vivir. Entonces, ¿por qué Garzón y Collazos y el de todo antaño, los tolimenses, bueno, y la música popular anterior? Músicas de la montaña, Músicas de la montaña. De la Universidad Nacional. Yo empecé a hacer radio, bueno, yo crecí con radio por dos razones. Primero, en la casa no había televisor. Luego, mi madre se ganó un radiecito. Transistor. De los chiquiticos de pilas, tendría por ahí 7 años, ella me lo regala a mí, y el radio no cogía FM. Entonces, no lo cambiamos. La voz de Antioquia, la voz de Antioquia. Yo me quedé escuchando AM y crecí escuchando AM y generé un vicio que Laura lo padece, y es que yo no puedo dormir sin escuchar radio. Entonces, crezco escuchando radio, incluso me quería dedicar a la radio. Luego hago el programa de tango con el profesor Alarcón, con Absalón, que me invitan a hacer algunos guiones, entonces hacía programitas de vez en cuando. Y luego con un par de amigos que sí o sí tienen que ser nostálgicos en este caso, pues nos reunimos, estábamos saliendo de pandemia, y uno de ellos coleccionista, Alejandro Arias, de la Cabaña del Recuerdo, Renato Vélez, historiador de acá, de la universidad, y nos proponemos hacer un programita de música andina colombiana, para difundir música que tenía Alejandro, bastante que tiene Alejandro, para difundir la música de Asdrúbal Valencia, que también nos colabora con los guiones. Mandamos la propuesta a la Universidad Nacional y empezó Músicas de la Montaña, que tiene también una opción o una vía literaria de pensar la música. O sea, no nos dedicamos a la música, o tratamos de entender el guión como una escritura literaria, a veces como pequeñas crónicas, ya sea sobre el disco, ya sea sobre la recepción de la música. Y bueno, llevamos 4 años en el programa, ahora más o menos estamos en reconfiguración, quizá ampliar el panorama sonoro a esas mismas músicas antañosas, por así decirlo, pero más del espectro latinoamericano. Pero sí, eso también es producto de crecer con abuelos, de conocer los billares, los graneros y algunos bares en determinada edad, que no vamos a decir, y se va creando una educación sentimental. ¿Será que el paso tuyo fue del tetero al bar? No tan así, pero… Bueno, nos quedan unos minutos por si de pronto algunos de ustedes quieren algún comentario, le quieren hacer alguna pregunta o ampliar un tema. Entonces, adelante. Día uno, calma. Yo le decía a Eduardo que o sea, en verdad es muy difícil el ejercicio de hablar sobre uno mismo. Quizá a veces puede ser un despropósito,
Pero pues yo les agradezco mucho este espacio, también a Eduardo. Yo creo que también se trata de pensar que en una historia de vida no se juega solamente el derrotero de una acción tras otra y algunas personas cercanas, etcétera, sino que están en juego contextos a veces muy difíciles, están en juego reflexiones vitales que una persona a veces se hace en su soledad y no le comunica a nadie, ¿cierto? A veces una persona está pensando en lo terrible de la soledad y no le comunica a nadie, y de pronto allí también puede haber un asunto valioso. En la toma de una decisión se juegan muchas categorías, en la toma de una decisión se juega la responsabilidad, la idea de futuro, la experiencia del temor, entonces temor como este, por ejemplo, pero yo creo que detrás de una vida hay también pensamiento. Es, decir eso último, y si quieren también Claro. dialogar, bienvenido. Bueno, tiene la palabra. A ver, joven. Muchas gracias, profe Andrés, por la presentación. Muchas gracias, Eduardo. Es muy interesante conocer, digamos, todos esos datos, toda esa información que está ahí tras bambalinas, por así decirlo. Pues he tenido el privilegio de estar con el profesor Andrés Acosta en algunos cursos. Yo he estado por esa línea un poco de esa filosofía escéptica, de la filosofía vivencial, pero digamos que la posibilidad de ver cursos sobre filosofía vivencial lo acerca a uno también a ese lado subjetivo de la experiencia. Y eso es lo valioso realmente ahorita que hablaban sobre si realmente la filosofía vivencial es filosofía o simplemente se puede acercar más a la literatura. Digamos que en ese acercamiento, precisamente a través pues, de esos cursos, de todos esos saberes interesantes, de todos esos autores que de alguna manera por la historia fueron excluidos del saber filosófico, rescatan la experiencia subjetiva. Y es que detrás de la experiencia subjetiva también hay preguntas, también hay unos desarrollos que se pueden considerar filosóficos. Digamos que el estudio de la filosofía desde los clásicos tiene una visión de conocimiento objetivada, podría decirse, pero la filosofía vivencial, experiencial, se hace una pregunta por ese conocimiento que no es tan objetivo. Entonces yo creo que es interesante eso que rescata el profesor Andrés Acosta, y es precisamente la pregunta por la experiencia y la vivencia, y eso me parece muy valioso. Por eso creo que es una cara visible dentro del instituto que posibilita esa visión de ese lado de la filosofía que muchos de alguna manera excluyen. Entonces muchas gracias por eso. Es muy buen aporte de Diego, estoy muy de acuerdo con lo que dice. Diego estuvo en un curso dedicado al filósofo norteamericano Thoreau. Y en ese curso surgió algo, a mí me parece muy bello, de las experiencias más bellas que he tenido como profesor, y es que en el curso las estudiantes decidieron caminar. O sea, era lo más coherente con un curso que está pensando la acción de caminar, como lo hizo Thoreau en Walden, por ejemplo, en el Texcoco Caminar, y crearon un grupo de caminantes y salimos a caminar. Y, Filosofía peripatética paisa. claro, y entendí que sí, que eso vivencial tiene, o sea, no es reñir formas de concebir la filosofía, no es verlas en una tensión y llevarlas a la separación, sino que ver que una dimensión integra la otra. Y si salimos a caminar, tenemos otras reflexiones sobre el paisaje, sobre la experiencia propia, y si alguien luego escribe eso, pues quizá ahí hay una reflexión filosófica valiosa, Claro. y que es el sentido real de una filosofía vivencial. Perfecto, muchas gracias. ¿Quién más? Adelante. Felicitaciones a Andrés, muy interesante, pues una persona tan joven y que ya tenga 2 textos muy bien elaborados, o sea, ahí tenemos a Andrés para mucho rato. Esa cercanía de la filosofía con el arte, que es trabajada a través de la literatura, de las canciones, muy bien traída por Jairo Alarcón. De los programas que están ahí transcritos, hicimos uno sobre la existencia, ¿cierto?, del ser humano, que trabajamos Jairo y yo en el programa de radio de tango.
Y era porque las canciones tienen mucha, los tangos y las otras canciones, pues boleros también, mucha música latinoamericana, tiene una gran filosofía. Nada más La Última Curda, por ejemplo. La vida es una herida absurda, por ejemplo. Esa es una posición filosófica, ¿cierto? Entonces encontrábamos mucho con Jairo haciendo los programas asuntos de la filosofía. Entonces nos sentábamos a hablar del olvido, por ejemplo, o de la risa. Entonces empezábamos con siempre y nos llevaba a la filosofía, el asunto del tiempo y el tango. Y entonces empezamos a encontrar tangos, cantidades de esas relaciones tan cercanas. Entonces es muy claro que la literatura y las grandes obras, Marcel Proust, por ejemplo, es un asunto de filosofía, ¿cierto? Yo creo que es lo valioso. El problema, yo soy bibliotecario, el problema es la clasificación, ¿cierto? ¿Dónde vamos a meter el libro? Y ese es un problema que nos genera, cuando voy a buscar las obras de Fernando González, voy a buscarlas en la biblioteca, no las encuentro fácilmente. Algunos usuarios me han dicho eso, porque está el problema de ese pensamiento y de esos temas donde ya no se pueden encasillar. Esto es matemática, esto es filosofía, esto es poesía, porque se sale de ahí. De hecho, los poemas en prosa también le da dificultad a veces en clasificarlos. Si uno encuentra libros clasificados donde uno dice, uy, ¿esto por qué está aquí? Si esto es poesía o esto, bueno, ese problema. Pero el que escribe como Andrés y que está en su reflexión y que está pensando, o viene a través de un cuento, a través de una crónica, reflexionar sobre el mundo, sobre la experiencia, a través de una canción, todo es válido, porque al fin de cuentas lo que estamos buscando es eso, encontrarnos y reflexionar sobre nuestra vida y sobre este asunto que vivimos, ¿cierto? Y el asunto de la esperanza, muy importante. Jairo lo podría decir, Andrés es un gran comunicador, es reflexionando, es filósofo, pero es un gran comunicador. Mire el programa de radio, mire las crónicas, entonces digamos que tampoco podemos encasillarlo a través de filósofo solamente, es un gran comunicador. Se presenta a los programas de radio con Asdrúbal Valencia, con John Cardona y muy bien para hacer la presentación. El puesto suyo le ha tocado muchas veces a Andrés, ¿cierto? Absalón, gracias. Y con Absalón reconocer que bueno, compartimos en una tertulia, tuvimos un par de años en el centro, una tertulia literaria que coordina Absalón. Ahí conocí, por ejemplo, la obra de José Libardo Porras, muchos autores que conocí en esa tertulia con Absalón y obviamente acompañando la realización del programa de tango de la Universidad de Antioquia. Entonces, Hombre, Absalón, yo creo que vos con esa intervención lo estás postulando a un honoris causa en comunicación social periodismo. ¿Será? No, él es un comunicador nato. No hay nada que agregar. Él presenta libros, presenta programas, él es un presentador. Usted lo hace de una manera. Me van a echar de filosofía. No le movas el piso. Muchas gracias, Absalón. Bueno, para poner en contexto a toda la gente, nos falta hablar un detalle, porque cuando uno habla con el personaje y quien lee después la entrevista, dirá, bueno, ¿y este cuándo nació? ¿Cuántos años tenés vos? Yo cumplí ayer 32 años, Eduardo, o sea que hoy todavía recibo regalos. ¿Todavía recibes regalos hoy? Bueno, hombre, no, felicitaciones, Andrés, porque te has rendido la vida con muy buen paso y con muy buena calidad, porque no es lo mismo hacer cosas que hacerlas de cualquier manera. Entonces, la universidad se siente muy orgullosa, yo estoy seguro, y no hemos hablado de la última contribución tuya. Estás en el comité editorial de la revista Universidad de Antioquia. ¿Desde cuándo? Estoy desde el año pasado. Yo solía enviar ensayos sobre poesía a la revista, y en un momento la revista quiere cambiar el comité, o más bien introducir algunas personas para que cubran algunas áreas. En este caso la mía es poesía y literatura, y me invitan y yo muy sorprendido porque ese Andrés muchachito que recién entraba a la universidad pues quería publicar en 3 medios, en la revista Universidad de Antioquia, que la conozco por el profesor Jairo, que
quería publicar en el Universo Centro y en El Espectador. Eso. Era el aspecto que tenía en ese momento. Entonces, estar en la revista Universidad de Antioquia en este momento, en el comité, para mí es total orgullo y cariño por la universidad. Y bueno. Bueno, no solo me queda decirte, hombre, que los próximos 40 años van a ser muy fértiles. Un gran abrazo, hombre, y unas felicitaciones. Un aplauso, por favor.